Aquí tienen un cuadro, ¿no? Donde están las crisis generalizadas. Entonces, las crisis generalizadas, ¿no? Pueden ser tónico-clónicas, que es la que todos alguna vez hemos visto, las crisis de ausencia, las crisis clónicas, tónicas, atónicas y las mioclónicas, ¿ya? Todas estas son crisis generalizadas. Algunas tienen algunas subdivisiones que solo digamos para que conozcan un poco, las ausencias pueden ser típicas o atípicas o a veces se acompañan de algunas características especiales y las mioclónicas que pueden combinarse con alguna otra variante, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí tenemos las crisis parciales. Como se ve aquí en el gráfico, las crisis parciales se generan en un foco, en una zona, y dará la clínica de acuerdo a ese foco. En este caso, está comprometiendo la región motora de la hemicara, ¿no? Y el paciente presenta este movimiento en la hemicara, ¿ya? O puede ser generalizada cuando se descarga todo el cerebro, ¿no? Por eso es generalizado. Y el paciente tiene una ausencia. O una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? ¿Está bien? Si hay algo que no está claro, pregunten, ¿ya? Para aclarar. ¿Está bien? Esta es la clasificación, ¿no? De la ILAE de las crisis, ¿ya? Entonces, las crisis se pueden dividir en parciales, generalizadas y hay un tercer grupo que son no clasificadas. Aquí está, por ejemplo, las crisis de los neonatos, ¿no? Los neonatos hacen solo algunas cosas un poco raras, ¿no? Que uno no sabe si es parcial o generalizado, ¿no? No podríamos clasificar, ¿ya? Por eso son no clasificadas, ¿ya? Dentro de las crisis parciales, ¿no? Pueden ser simples o complejas y hay una subdivisión si hay alteración de conciencia al inicio o si pasa a una generalizada secundaria, ¿ya? Dentro de las simples, dependiendo de la zona, puede ser con síntomas motores, sensitivos, autonómicos, psíquicos, ¿no? Dependiendo dónde se origine. Y las crisis parciales complejas, ¿no? También tienen algunas subdivisiones, ¿ya? Y las crisis generalizadas que ya hemos visto, ¿no? Las de ausencia, mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas. Aquí tenemos las crisis parciales simples, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si se originan en esta zona, si es la zona pre-rolándica, que tiene que ver con el área motora, habrán movimientos motores, ¿no es cierto? Clónicos o tónicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, un movimiento focal. Si es este área que está más adelante, ¿se acuerdan que les mencioné que había un área que dirige la mirada y la cabeza? Y les expliqué que, por ejemplo, en el infarto había una zona que estaba dañada y esa zona no actuaba, actuaba solo la otra zona. En una crisis al revés, la zona que está, digamos, descargando es la que genera el movimiento, ¿no? ¿No es cierto? Porque es la zona que está haciendo la actividad irritativa, pues, ¿no? Entonces el movimiento del ojo será y la cabeza hacia el otro lado, ¿no? Por eso es que hay este tipo de crisis, ¿no? Ustedes habrán visto de repente alguna vez esas crisis que desvían los ojos y voltean la cabeza, ¿no es cierto? Es ese tipo de crisis, ¿ya? Así miren, ¿no? Puede haber este movimiento en la cara si se afecta esta zona. Puede haber síntomas autonómicos, ¿no? Por ejemplo, sudoración, palidez, molestias epigástricas, ¿ya? Si es en la parte sensitiva, pues habrá parestesias, adormecimiento, hormigueo, etcétera, ¿no? Si es en la región occipital, si son simples, puede haber así como unos destellos o flashes, etcétera, ¿no? O algunos sonidos también, ¿no? Si afecta la parte auditiva. Y como siempre en las crisis parciales, la descarga es en una parte nada más, ¿no? En un foco, ¿ya? Eso es lo característico. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una crisis parcial tónica, ¿no? Miren, miren cómo está este brazo, ¿no? Y miren cómo está esta pierna. ¿Ven? Está extendido, ¿no es cierto? Es una crisis tónica, ¿no? Dice postura tónica típica en una crisis focal tónica, ¿no? El paciente
tiene una extensión tónica de su brazo y pierna. La crisis fue precedida por un aura, dice, ¿no? De una molestia. Fue nocturna y el paciente estaba consciente durante el evento. La crisis se originaba en el área motora suplementaria derecha, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo de una crisis parcial motora, ¿ya? Tipo tónica, ¿no? Ahí está nuevamente la crisis parcial, ¿no? Hay un foco y en el electro vamos a ver pues una cierta zona que genera la alteración. Una crisis parcial compleja, ¿no? Entonces va a haber una alteración del nivel de conciencia, ¿no? El paciente puede escuchar de repente algunas alucinaciones, pero ya más elaboradas, ¿no? Alguna vez tuvimos un paciente que decía que escuchaba la misa, ¿no? Cuando le venían las crisis, ¿ya? Escuchaba, porque ella trabajaba en una capilla, ¿no? De repente por ahí, ¿no? Y escuchaba toda la misa y los cantos y todo eso, ¿no? Ya es muy elaborado, ¿no? O una alucinación visual, ¿no? Miren, aquí como su campo visual, digamos, está viendo el interior de su casa y el exterior de su casa, ¿no? Es una alucinación compleja, ¿no? Puede haber fenómenos psicomotores, ¿no? Masticación, automatismos, ¿no? Como que se quiere quitar la ropa, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y igualmente la crisis tiene una localización, ¿no? Un foco, ¿ya? Entonces vamos a ver este video. Miren. ¿Qué tipo de crisis es? ¿Ausencia? ¿Qué les parece? ¿Parcial compleja? Lo que hemos visto es que el niño mmm, está como ido, ¿no? Agarra su conejo, pero no juega como jugaría una persona normal, digamos, ¿no? No sabe qué hacer con el conejo, ¿no? Y después en un momento el familiar, el papá, no sé, viene y como que le habla, pero el niño no contacta con él, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Y al final como que se va dando cuenta un poco, ¿no? Y como que siente un poco de temor o algo así, ¿no? Y se va, ¿no? Más o menos es lo que se ve en el video. Es una crisis parcial compleja, ¿ya? Nuevamente, una crisis generalizada lo que caracteriza es que descarga todo el cerebro, ¿no? Y eso es lo que veríamos en un electroencefalograma, una descarga de todo el cerebro, ¿ya? Ahí están, miren las puntas, ondas, ¿no? Punta, onda. Ahí está pues la crisis generalizada, ¿no? La tónico-clónica, ¿no? La tónico-clónica normalmente empieza con una fase tónica, ¿no? Se pone rígido. Y luego la fase clónica, pues, ¿no? Con los movimientos, ¿ya? Puede haber relajación de esfínteres, cianosis. Y luego viene pues el posictal, ¿no? En el que está flácido, ¿no? Y la crisis de ausencia, ¿no? El niño, por ejemplo, aquí está leyendo y de pronto suelta el libro, se queda ido, pasa unos segundos y nuevamente vuelve a su actividad. Y aquí abajo ven ustedes, ¿no?
el trazado de este paciente, ¿no? La actividad está normal y de pronto descarga todo el cerebro, ¿no? Y descarga esas puntas y ondas con una frecuencia de 3 en un segundo. O sea, más o menos, digamos, donde estoy señalando este pequeño espacio sería un segundo y en ese segundo hay 3 de estos complejos, ¿no? Por eso es descarga punta onda a 3 Hz por segundo, ¿ya? O sea, son 3 descargas en un segundo. Y como ustedes se darán cuenta, miren, aquí está la escala, ¿no? Un segundo. Esto no será más de 10 segundos, ¿sí? Así es la crisis de ausencia, dura poco tiempo, pocos segundos. Y aquí vamos a ver, miren. Miren, miren el video. ¿Vieron? ¿Cuántas crisis contaron? Dos, ¿no es cierto? Ya. Bueno, no es que el niño esté en la clase de neurología, ¿no? Si no estaba haciendo su tarea y de pronto se fue, ¿no es cierto? Pero duró poco, ¿no? Duró unos segundos y luego volvió a su tarea. Pasó un rato y otra vez le dio lo mismo, ¿no es cierto? Así es una ausencia, ¿ya? O sea, si bien aquí no hay ningún movimiento, no se desmaya, nada de eso, pero en ese lapso el paciente no está consciente, él no recuerda lo que pasa, ¿ya? Y a ver qué tipo de crisis es este de acá. ¿Qué crisis es? Son crisis mioclónicas, ¿ya? Son crisis mioclónicas. Son así, las mioclonías son como unas sacudidas, ¿ya? Alguno puede tener de repente un objeto en la mano y puede incluso lanzarlo, ¿ya? Así son las crisis mioclónicas, son crisis breves. Muy bien. Más fácil que explicarle cómo son las crisis es ver el video, ¿no? Entonces ya no se van a olvidar, ¿ya? A ver, el diagnóstico de la crisis epiléptica se basa en la historia clínica, ¿no? Usted solo haciendo la historia ya puede tener el diagnóstico. Incluso hasta sin examinar al paciente ya se puede saber cuál es el diagnóstico. Obviamente hay que examinar, ¿no? Pero la historia es fundamental. ¿No? Ahí está, ¿no? Si nos enfrentamos a una posible epilepsia, ¿qué hacemos? La historia. A la cabeza es la historia, ¿ya? Con eso, en más del 70-80% de casos está el diagnóstico. Luego el examen neurológico, hay que hacer un electroencefalograma, podemos hacer una resonancia, un video EG también en algunos casos. Con esto nosotros decimos, ¿el paciente tiene crisis? Sí o no. Si no es crisis, habría que ver si es un síncope, si es un cuadro psicógeno, etcétera, ¿no es cierto? Si es una crisis, tenemos que ver qué tipo de crisis es, porque es importante decir qué tipo de crisis es, una crisis parcial o es generalizada, ¿no? Si tenemos una crisis parcial, hay que definir qué tipo de crisis, ¿no? Simple, compleja, etcétera. Si es generalizada, igual, ¿no? ¿Qué tipo? Y de acuerdo a esto, nosotros podemos seleccionar el antiepiléptico. Por ejemplo, si decimos que es una crisis parcial o focal, ¿no? ¿Qué usamos? Carbamazepina, ¿no? Son los tratamientos de elección, carbamazepina. ¿Qué más podemos usar? Valproato, por ejemplo, ¿no? De los nuevos podemos usar gabapentina, lamotrigina, topiramato, ¿ya? O carbamazepina también. Y si decimos que es generalizada, ¿no? Vemos, pues, ¿no? Si es, por ejemplo, ausencias, ¿no? Etosuximida. Si es otro tipo de generalizada, podemos usar valproato.
Y de los nuevos medicamentos, la motrigina, topiramato. ¿Ya? Para eso sirve ver qué tipo de crisis es. Y como ustedes se darán cuenta, si no saben qué tipo de crisis es, ¿qué le damos? Valproato. Porque valproato sirve para todo. ¿Ya? Si ustedes no saben qué tipo de crisis es, pueden usar tranquilamente valproato y no tienen pierde. ¿Ya? Se sirve para todo, hasta para las ausencias, para todo. ¿Ya? Entonces, la respuesta ahí es la B. Vale, pregunta 18. ¿Cuál es la respuesta? ¿Perdón? Traumatismos, ¿no? Los jóvenes están expuestos, digamos, a veces a traumas, ¿no? Por eso son los traumatismos. Aquí, 19. Perdón. B. Bueno, vamos a hacer esto un poco más cuando hagamos neurocirugía para desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, dice, ¿no? A mayor duración de la pérdida de conciencia, más riesgo de padecer una crisis. ¿Qué dicen? O sea que alguien tuvo un trauma, se desmayó. Si se desmaya 1 minuto o se desmaya 5 minutos, ¿eso implicaría un riesgo de crisis? En sí ese tiempo no, ¿ya? No implica mayor riesgo. Dice, la aparición de crisis en las primeras 24 horas es un signo de mal pronóstico. Ejemplo, un paciente tiene un accidente de tránsito, se golpea la cabeza y en ese momento convulsiona, ¿no? Tiene una crisis, ¿no? Entonces, ¿tendría mal pronóstico? ¿Qué dicen? O a ese mismo paciente que tiene el mismo trauma, etcétera, que no convulsiona ahí mismo, se lo llevan a la clínica y de repente la primera semana no convulsiona, pero sí convulsiona en la segunda semana. ¿Cuál será peor? ¿Mm? La convulsión que se desencadena en ese momento es por el trauma. Es una crisis precipitada por el trauma y no implica un riesgo de epilepsia. Es peor si la crisis aparece después. Eso sería más riesgoso porque implicaría quizás que existe alguna alteración estructural. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso vamos a estudiar después, pero más o menos para que tengan alguna idea, ¿ya? Dice, siguiente, ¿no? La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis. Bueno, eso es cierto porque el hecho de que haya una lesión ya de dura madre sí implica una lesión, digamos, interna, ¿no? Entonces sí puede haber más riesgo de crisis, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿La aparición de una crisis tras un trauma craneal implica el diagnóstico de epilepsia? No, no es cierto, es una crisis provocada por el trauma. ¿Las crisis postraumáticas son más frecuentes en los ancianos? No. En los ancianos, ¿cuál es la causa más frecuente? Enfermedad cerebrovascular. Entonces la respuesta es la C, ¿ya? A ver, ¿qué dicen aquí? ¿Perdón? Ya. ¿Cómo diferenciamos unas crisis parciales simples y complejas? La A, ¿no es cierto? En la simple se supone que la conciencia está bien, ¿no es cierto? En cambio, la compleja está alterada. No quiere decir que haya perdido el nivel de conciencia, sino que está alterado. Ajá, ya, entonces la A, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sobre el estatus epiléptico es falso, dice, ¿no? A ver, ¿cuál es falso? La letra C. Entonces, el estatus epiléptico, el que conocemos todos, es el tónico clónico.
¿no es cierto? Pero hay estatus también parciales, ¿no? O sea, puede haber estatus también de eso. Y en ese caso no habría pérdida de conciencia, ¿ya? Entonces no siempre se acompaña pues de pérdida de conciencia, ¿ya? Esa es la respuesta. Y el resto es correcto, ¿no? A ver aquí, ¿qué dicen? A ver, la D dicen, alguien dice otra. ¿Qué dicen? Nos dicen, el diagnóstico diferencial no incluiría, ¿no? Ya, por ejemplo, un cuadro histérico podría simular una crisis, sí, ¿no es cierto? Es frecuente, ¿no? Ya. Un cuadro de migraña también, ¿no? Porque de repente un aura podría este, simular, digamos, una crisis, ¿no es cierto? Un cuadro sincopal también, ¿no es cierto? Es de lo más frecuente, ¿no? Todos los que se desmayan van al neurólogo porque para ver si no es una convulsión, dicen, ¿no? Un ataque isquémico transitorio. ¿Cuánto dura un ataque isquémico transitorio? Según el libro, menos de 24 horas, ¿no? Pero ya les dije que la mayoría dura pocos minutos y la gran mayoría menos de una hora, ¿no es cierto? Lo normal es que dure unos 5 o 10 minutos, ¿no? Eso es lo habitual en un TIA. Y dependiendo de la característica del TIA, quizás podría simular una crisis, ¿no? Si da un cuadro sensitivo, ¿no? De unos 3, 4 minutos, sí podría simularnos quizás una crisis, ¿no es cierto? Entonces sí podría entrar ahí en el diagnóstico diferencial. Entonces solo nos queda por descarte la E, ¿no? Tiene que ser la E, no puede ser otra. ¿Cuánto dura un brote de esclerosis múltiple? Creo que eso no les dije, pero aprovechamos la pregunta para ampliar eso. ¿Por qué no puede ser un brote? Ya, pero ¿cuánto dura el brote? O mejor, ¿cuál es el tiempo mínimo de duración de un brote? Ese es el tiempo máximo. El tiempo mínimo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de esclerosis múltiple les comenté que el calor, la fiebre puede empeorar los síntomas, ¿no? Entonces imagínense un paciente con esclerosis múltiple que ya tiene de repente una leve paraparesia secuelar, le da una infección urinaria, etcétera, le da fiebre y eso empeora su paraparesia y de repente se hace mucho más severo y viene a la emergencia diciendo que ya no puede caminar, que él podía caminar pero ahora ya no puede caminar, pero está con fiebre, ¿no? Entonces, probablemente en este caso la fiebre esté empeorando sus síntomas. Entonces, tratamos la infección y mejora su cuadro, ¿ya? Ahora, para nosotros poder considerar un brote, ¿no? Supongamos este mismo paciente con esclerosis múltiple que de repente empieza a sentir un adormecimiento en un brazo, ¿no? En un lado, pero él dice que le duró unas 2 horas y luego se pasó, pero no ha tenido fiebre, no tiene ninguna infección. ¿Sería eso un brote? ¿No? Paciente con esclerosis múltiple, no tiene infección, no tiene fiebre, está sano sistémicamente y viene porque tuvo adormecimientos en el brazo derecho que duró 2 horas, o póngale 5 horas, ¿ya? Él dice que sintió eso. ¿Es un brote? ¿Sí o no? El brote debe durar más de 24 horas, ¿ya? Para considerar brote. Esa es la definición. Entonces, ninguno de los dos es un brote, pues, ¿no?
El brote tiene que durar más de 24 horas. Ahora, una crisis que dure 24 horas sería bien difícil, ¿no es cierto? ¿No? Salvo que pues estemos frente a un estatus, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta es por ahí, ¿no? El brote. Y lo otro que decían, que el brote normalmente dura más o menos un mes. Pasado ese tiempo, ya se considera otro brote, o quizás no es un brote, sino es una forma secundariamente progresiva o primariamente progresiva, ¿no es cierto? Para complementar la idea. ¿Está bien? ¿Sí entendieron? Pregunten, por favor, ¿ya? Si hay algo que no queda claro. Entonces, la respuesta es la E. A ver, ¿qué dicen aquí? Carbamazepina, ¿no es cierto? Difenilantoína es la fenitoína, ¿sí? Y eso es parte del estatus, ¿no es cierto? Barbitúricos también se usan. Soporte ventilatorio, claro, ¿no? Si pensás en estatus hay que a veces intubar, ventilar, etcétera, ¿no? Diazepam en bolo, claro. Valproato endovenoso, ¿usarían? Sí hay valproato endovenoso por si acaso, ¿ya? Y se puede usar en el estatus. Nosotros no tenemos acá en Perú, pero en otros sitios sí hay, ¿ya? Entonces aquí tienen un pequeño esquema, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un estatus epiléptico? ¿No? Lo primero que hacemos es diazepam, ¿no es cierto? Siempre nos han enseñado eso, ¿no? Benzodiazepinas. Y luego podemos usar fenitoína o fosfenitoína. Después de eso, si es que no cede, ¿no? Podemos usar barbitúricos, o sea, el fenobarbital. Y alternativamente podemos usar ácido valproico, lo que les decía, ¿no? Ácido valproico endovenoso, ¿ya? O los nuevos antiepilépticos tipo levetiracetam o topiramato. Y si eso persiste, ya pues habrá que dar midazolam o ya un anestésico, ¿ya? Entonces, ya esta es otra pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ahí está, ¿no? El diagnóstico fundamental, la diferencia, ¿no? Entre crisis de ausencia es con crisis parcial compleja. Ya. Y recuerdan el caso que les mostré al inicio de la parte de epilepsia. ¿Qué tipo de crisis es? Parcial compleja, ¿no es cierto? No es ausencia, ¿sí? Ya vieron la diferencia, ¿no es cierto? A ver aquí. Perdón. Fenitoína, ¿no? O sea, la letra E. Entonces, allá. Aquí les he traído un pequeño esquema de los mecanismos de acción de algunos antiepilépticos, ¿no? Por ejemplo, este es el canal de sodio. Y a nivel del canal de sodio, ¿quiénes actúan? Aquí está la motrigina, valproato, fenitoína y carbamazepina, ¿ya? Esto les pueden preguntar, ¿no? Entonces, a nivel del canal de sodio, estos 4 medicamentos actúan, ¿ya? La motrigina, valproato, fenitoína, carbamazepina. A nivel del canal de calcio tipo T, ¿quién actúa? Valproato y etosuximida. Y como ustedes verán, estos dos medicamentos son los que se usan en las ausencias. ¿Ya? ¿Está bien? Y el otro, la otra lámina es esta de acá, ¿no? Que mejoran la actividad del GABA. ¿Quiénes? Son varios. Por ejemplo, los barbitúricos, ¿ya? Las benzodiazepinas. Aquí no salió muy bien, pero aquí dice valproato, falta la V, ahí dice valproato, ¿ya? Por aquí arriba está la vigabatrina, ¿ya? Todos estos actúan a través de estos mecanismos, ¿ya? ¿Está bien? Vigabatrina, valproato, barbitúricos, benzodiazepinas. Y aquí hay otro esquema, ¿no? Donde también están los nuevos antiepilépticos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de canal de sodio está felbamato, lamotrigina, oscarbazepina, topiramato. ¿Ya? A nivel de la potenciación del GABA está tiagabina, topiramato.
a nivel de canal de calcio, felbamato, lamotrigina, topiramato. Antagonista del glutamato, felbamato, topiramato. Y hay algunos mecanismos no determinados que son para el caso de gabapentina y levetiracetam. Ahí no se sabe cuál es el mecanismo de acción, ¿ya? Entonces ahí tienen para tener en cuenta los mecanismos de acción. En cuanto a los efectos adversos, vamos a ver algunos efectos, los más frecuentes, lo que de repente les podrían preguntar. Por ejemplo, valproato, ¿qué podría dar? Aumento de peso, ¿ya? Puede producir caída de cabello también y alteración hepática, ¿ya? Estos son efectos idiosincráticos. Entonces habrá que tener en cuenta, por ejemplo, si el valproato se usa en una dama, ¿no? Si es que hay un problema de peso, ¿no? Habría que tener cuidado con el valproato. ¿Qué más puede dar? Temblores, sedación. Y riesgo teratogénico es elevado en valproato, ¿no? Mayor de un 10%. En el caso de carbamazepina, de las cosas más frecuentes que puede dar es rash, hiponatremia, ¿ya? Por si acaso. Hiponatremia por carbamazepina. También puede dar ataxia, sedación y teratogenicidad en un 5%. La motrigina, que es un excelente medicamento, pero puede haber a veces rash, incluso puede dar un Steven Johnson, ¿ya? Entonces, cuando se usa la motrigina, hay que usar progresivamente, inicialmente dosis bajas y luego se va aumentando, ¿ya? Puede dar síntomas tipo resfrío, también puede dar sedación, también tiene teratogenicidad, ¿no? En general, pues no hay ninguna droga segura en el embarazo. Todas las drogas son riesgosas, pero hay algunas que son mucho más riesgosas. A la cabeza está valproato. Aquí tienen un cuadro también donde están otros medicamentos, ¿no? Como ya hemos dicho, carbamazepina, hiponatremia, ¿no? También puede dar molestias gástricas, carbamazepina, sedación, mareos. Fenobarbital, alteraciones cognitivas, ¿ya? Alteraciones cognitivas y sedación. Fenitoína, ¿no? Fenitoína puede dar hirsutismo, hiperplasia gingival, ¿ya? Puede dar ataxia también la fenitoína. El valproato, como ya hemos dicho, aumento de peso, temblor, pérdida de cabello, alteraciones hepáticas. De los nuevos antiepilépticos vamos a destacar algunas cosas. Por ejemplo, gabapentina puede dar sedación, puede dar mareos, ganancia de peso. La lamotrigina, como les mencioné, puede dar rash, que puede llegar incluso a un Steven Johnson. Por lo tanto, hay que usar en forma progresiva. Nunca se empieza la lamotrigina en dosis altas. El topiramato puede dar algunos efectos cognitivos y un efecto importante es que puede dar cálculos renales. Topiramato puede dar cálculos renales, ¿ya? Y oxcarbazepina, ¿no? Que es un derivado, digamos, de carbamazepina, pero ya mucho más moderno, puede dar también hiponatremia, ¿ya? Entonces hemos destacado algunas cosas más importantes que podrían ustedes preguntarle. Como se darán cuenta, casi todos los medicamentos tienen metabolismo hepático. Miren, todos tienen metabolismo hepático, excepto ¿quiénes? Gabapentina, topiramato un poco y levetiracetam. El resto, todos tienen metabolismo hepático, ¿ya? ¿Está bien? Los que tienen metabolismo renal son principalmente gabapentina, topiramato que tiene un metabolismo mixto y levetiracetam también que es renal. Aquí tienen algunos efectos adversos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, espina bífida. ¿Quién da espina bífida? Valproato. ¿Qué es esto? Hiperplasia gingival. ¿Quién da? Fenitoína. ¿Qué es esto? Rash. Este es un Steven Johnson. ¿Quién puede dar? Lamotrigina. O sea, yo les estoy mencionando los más frecuentes, ¿no? Porque cualquiera podría dar un Steven Johnson. Pero la lamotrigina da más frecuentemente rash que puede llegar a un Steven Johnson, ¿ya? Entonces en el embarazo pues no hay ninguna droga segura,
¿Ya? Ese es un manejo complejo. Ya, entonces la respuesta, la letra E. ¿Sí? A ver aquí, ¿cuál es la respuesta? Bien, el diagnóstico diferencial de las crisis dice, ¿no? ¿La migraña no puede inducir crisis epilépticas? Sí, sí podría, ¿no es cierto? La migraña podría inducir crisis epilépticas, eso no es cierto. ¿La migraña con aura simula crisis parciales complejas? Pero si es una crisis parcial compleja, se alteraría la conciencia, ¿no es cierto? Y la migraña no altera la conciencia, ¿ya? La prolactina sérica es normal después de una crisis. Bueno, se supone que cuando ocurre una crisis epiléptica, sube la prolactina, ¿ya? En forma transitoria. Y eso puede servir en algún caso para distinguir si es o no una crisis. Pero obviamente eso hay que hacer en un manejo hospitalario, ¿no? Entonces, eso es falso. ¿Las crisis atónicas deben diferenciarse de la cataplejía? Sí, ¿no es cierto? Que puede ser parte de una narcolepsia quizás, ¿no? Entonces, una crisis atónica es cuando se pierde el tono en forma brusca y el paciente se puede caer. Ahora, esta pérdida del tono puede ser de todo el cuerpo o puede ser solo la cabeza, por ejemplo, o parte, ¿ya? Entonces son crisis atónicas, una pérdida brusca del tono. ¿Las crisis histéricas existe pérdida de conciencia? No, pues, ¿no? Entonces la respuesta, la letra D. A ver, ¿qué dicen aquí? ¿Cuál es la respuesta? Una crisis parcial compleja, ¿no es cierto? ¿Está bien? La respuesta es la C. A ver, ¿qué dicen aquí?